Hola amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el enojo. Estoy enojado. El enojo, hermanos, es un componente negativo. Esto es un movimiento del ánimo que suspira ira, molestia y pesar en el creyente y en el ser humano en general. Y a su vez debemos considerar que el enojo es algo que puede venir independientemente de si seamos cristianos o no. El problema del enojo es que provoca el cambio del estado de ánimo, el cual provoca en el hombre, en general hombre o mujer, que en algunos casos llegue a cometer locuras que producen resultados que son perversos y demasiadamente malos o demasiado malos. El que fácilmente se enojará hará locuras, dice el libro de Proverbios, el cual tiempo dirá si estas actuaciones del hombre pueden ser subsanadas o no. Hay veces por llenarse de ira usted hace cosas que después va a costar mucho trabajo repararlas, ¿verdad? ¿Cuántos conflictos, asesinatos, homicidios, accidentes se han producido por el enojo o por el carácter iracundo de algunos seres humanos, independientemente si son cristianos o no? ¿Cuántos malos entendidos podrían prevenirse producto del enojo y del carácter? Dios, ayúdanos a formar la característica de un hombre que tarde en enojarse. Este es aquel que tarda en generar conflictos producto de enojo, porque el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, dice Proverbios 15:18. Dejarse llevar por el enojo es para gente necia. Como señalamos anteriormente, todos nos podemos enojar. Cada quien tiene su afán y su problema, ¿verdad? Y depende de nosotros si dejamos que esto nos haga llevar un buen día o un mal día. Pero la Biblia nos da una referencia muy buena al respecto. Dice Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Aún recuerdo una época en que había un comercial de televisión en el cual un hombre, producto de dejarse llevar por el enojo, rompe la computadora del trabajo y su compañero le dice: hey, tómate un armonil. Esa es una actuación o es un gran ejemplo de gente necia que constantemente se deja llevar por el enojo y sus cambios constantes de ánimo. Proverbios 16:32 nos dice: es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Consideraciones en cuanto al enojo. El hombre en especial, hermanos, el creyente, nos dice el apóstol Santiago, entrega un buen y excelente consejo. Dice: por esto, mis amados, en el Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. El hombre debe aprender, hermano, a oír. Por lo general siempre actuamos y listo, disparamos y luego apuntamos. A su vez también debemos aprender a ser tardos en retener la lengua, dado que en ocasiones esta última, la lengua, se transforma en el instrumento que desbarata un gran incendio en la comunicación de un hogar, en el mundo laboral, ministerial, etc. La lengua produce en ocasiones grandes y malos entendidos, hermanos.
ocasionados por el enojo y la ira. Proverbios 14:29 nos enseña: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. Así es, hermanos. ¿Nos podemos enojar? Antes de responder si podemos o no enojarnos, hermanos, debemos ver los ejemplos que nos da la palabra de Dios. Primero, Jesús se enojó y se entristeció. En Marcos capítulo 3, versículos 1 al 5, dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga. Había allí un hombre que tenía seca una mano y lo acechaban para ver si sanaría en sábado a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les preguntó: ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. En este pasaje, hermanos, observamos que Jesús se enojó por la actitud de los fariseos. Pero no solo eso, sino que también se puso triste por la dureza de sus corazones. Pero esto no fue un impedimento para que Jesús cumpliera su ministerio de sanidad. También Jesús se enojó con los principales sacerdotes y escribas. En este pasaje también observamos que Jesús se enojó por la actitud de los principales sacerdotes y escribas. Pero no solo eso, sino que también tuvo una actitud de celo por las cosas celestiales. Pero esto tampoco fue un impedimento para que Jesús cumpliera su ministerio de sanidad. Dice Mateo capítulo 21, versículo 12, dice: entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Dios también se enoja por no cumplir el llamado. Dios mismo también se enojó con Moisés cuando lo llama y Moisés de sus excusas respecto al llamado. Cuando en Éxodo capítulo 4, versículo 14, dice: entonces Jehová se enojó con Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Hermanos, en definitiva podemos concluir que Jesús y Dios Padre se enojaron, pero su enojo no dejaron de cumplir sus propósitos ni ministerio, ni se fueron de la iglesia. Jesús no tuvo una actitud necia de no dejar de hacer lo enviado y lo mandado. Nosotros también debemos tener esa actitud frente al enojo. Esto es como dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Que equivale, si es factible, tomar la reconciliación el mismo día del enojo y no dejarnos llevar por el por qué podemos causar mucho daño. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, nos dice Efesios 4:26. Hermanos, Dios guarde a cada uno y conceda gracia y paz. Que cuando usted se llene de enojo, baje la guardia, tome las cosas con tranquilidad, respire profundo y dígale a Dios que le dé control, dominio propio, que es un fruto del Espíritu, para usted poder
decir lo que tiene que decir, pero sin ofender, sin agredir, sin llenarse de rabia, de odio o de dureza en su corazón. Hermanos, espero que este pasaje nos pueda ayudar a controlar la ira, hermanos. Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga.